En primer lugar, una palabra de agradecimiento por la invitación de estar aquí. Es un gran placer estar aquí, sentir la vitalidad de la América Latina respecto de los geoparques. Es una oportunidad muy buena para mí de aprender con vosotros y para entender cuáles son los retos para América Latina a respecto de los geoparques, de cuáles son las dificultades también en desarrollar los temas en estos países de la América Latina. Entonces, muchas gracias a la organización por la invitación de venir aquí. Acá, me perdone el portuñol, voy a intentar ser lo más claro posible. Yo voy a hablar de un requisito fundamental para todos los geoparques mundiales de la UNESCO, que es las cuestiones involucradas con patrimonio geológico. Voy a intentar decir algunas cosas sobre métodos de evaluación y de caracterización de patrimonio geológico. Y voy a empezar con unas pequeñas clarificaciones de conceptos, me perdonen los que están ya completamente esclarecidos sobre estos términos, pero ayer me he dado cuenta que hay personas que probablemente no tienen estos conceptos bien conocidos, entonces yo he incluido aquí algunos slides más para clarificar estos conceptos. El primero, me disculpe también que la presentación está en inglés, pero yo voy a hablar mi mejor portuñol, entonces pienso que no hay problema. Bien, la primera cuestión que gustaría de decir es que si hay una cosa que es considerada patrimonio, es porque existe un valor que ha sido reconocido. Solamente hablamos la palabra patrimonio cuando hay un valor. Entonces, la cuestión es saber cuál es el elemento que va a dar ese valor para que podamos hablar de patrimonio. Entonces, dependiendo del tipo del elemento, así podemos hablar, por ejemplo, de patrimonio cultural y material, si hablamos de una música. El elemento es la música. Lo que tiene valor es la música. Entonces estamos hablando de patrimonio cultural y material. Si el elemento es una iglesia, pues estamos hablando de patrimonio cultural. En este caso, arquitectónico o religioso también. Si el elemento es una planta, estamos hablando de patrimonio biológico. Todo ejemplos, claro. Si el ejemplo es una pintura en la roca, una gravura en la roca, un dibujo en las rocas, estamos hablando de patrimonio arqueológico, porque el elemento que da el valor es la pintura, no es la roca, es la pintura. Y evidentemente al final, si el elemento es un mineral, una roca, un fósil, una forma de relieve, entonces estamos hablando de patrimonio geológico. Entonces, la naturaleza del elemento es lo que da el tipo de patrimonio. Entonces, cuando hablamos de patrimonio geológico, estamos hablando de elementos de la geodiversidad, los minerales, las rocas, los fósiles, las formas de relieve, que tienen valor por sí propio, por la cuestión geológica. Si no es la cuestión geológica que es la más interesante o la que da valor, es otro tipo de patrimonio, pero no es patrimonio geológico. Esto para clarificar un poco el concepto. Voy también a decir algo sobre una propuesta que yo he formulado en 2016 para restringir un poco el término de patrimonio geológico. Vamos a ver, la naturaleza es constituida por elementos biológicos, por la biodiversidad, y por elementos geológicos, la geodiversidad. Vamos a pegar en el valor científico de la geodiversidad, el valor científico geológico. Y poner de un lado y de otro lado los otros tipos de valores. El valor cultural, el valor estético, el valor educativo, otros tipos de valores que podemos asociar a los elementos de la geodiversidad. Estos elementos pueden ser in situ
ex situ, pueden estar en el lugar original de formación o pueden estar removidos del lugar original, por ejemplo, las colecciones en museos. Entonces, la idea es que cuando los elementos de geodiversidad tienen valor científico, están en sitio, hablamos de geositios. Si estos elementos están retirados del sitio, hablamos de elementos de patrimonio geológico. Hablamos de elementos de la geodiversidad que tienen otros tipos de valores, si fueran in situ, podemos hablar de sitios de geodiversidad. Estos son ex sitios, elementos de geodiversidad. Y la propuesta que he hecho en 2016 es que hablamos de patrimonio geológico cuando hablamos de elementos de geodiversidad in situ o ex situ con valor científico. Estos elementos, este patrimonio geológico y estos otros elementos que no tienen valor científico, todos ellos deben ser conservados, todos ellos deben ser preservados, todos ellos deben constituir una parte de la estrategia de geoconservación. Esto quiere decir que estos elementos aquí no quiere decir que solamente tengan un valor científico. Tienen que tener valor científico, pero pueden también tener otros tipos de valores. Estos aquí no tengan valor científico, no quiere decir que no son importantes. Sí, son muy importantes. Y para las estrategias de los geoparques, para todos los geoparques, es necesario integrar todo esto. Los sitios de valor científico y los sitios que tienen otros tipos de valor. No es no tiene valor científico que no interesa al geoparque, no, al revés. Y son muy importantes. Entonces, esta es una propuesta de restringir el término patrimonio geológico a sitios con valor científico. No tengo tiempo de explicar por qué yo he hecho esta sugerencia. Hay personas en la comunidad internacional que no están de acuerdo conmigo, hay otros que sí que están de acuerdo, es el normal del proceso de desarrollo científico. Muy bien, entonces tenemos elementos de la geodiversidad que tienen valores científico, educativo, estético, cultural y otros. Y es por tener estos valores que deben ser protegidos los elementos. Si no hay valor particular, pues no hay necesidad de estar a proteger. No olviden que para proteger un sitio es necesario gastar recursos públicos, es necesario gastar dinero. Entonces no vamos a gastar dinero en cosas que no son importantes. Vamos a gastar dinero en las cosas que son importantes, las cosas que tienen valor. Entonces, si tenemos valor, vamos a proteger. Vamos a crear sitios geológicos para proteger estos valores. Vamos a constituir una colección para colocar en el museo, por ejemplo. Y claro, estamos a tratar de proteger el patrimonio geológico. La protección tiene que integrar las cuestiones del uso. No hablamos de proteger por proteger, hablamos de proteger, pero también integrar un tipo de uso adecuado a ese tipo de elemento. Es por eso que hablamos de conservación de patrimonio geológico, de geoconservación, no es geoprotección. Si hablásemos de geoprotección, no hablábamos de uso, hablábamos solamente de protección. Si hablamos de conservación, y hoy en día hablamos de conservación de la naturaleza, estamos hablando de proteger y tener también un uso apropiado. Y esencialmente, para los sitios geológicos, hablamos de tres tipos de usos principales. El uso científico, que es conferido, que es dado, que es utilizado por los geocientistas. Un uso educativo destinado principalmente a los estudiantes. Y un uso económico asociado con geoturismo. Aquí el uso económico no estamos a hablar del uso tradicional de recursos geológicos, de la minería, de la explotación de petróleo y todo eso, no es ese uso económico de la geodiversidad. Aquí estamos a hablar de uso económico asociado con sitios que están protegidos. Es un nuevo tipo de utilización económica de la geodiversidad. Muy bien, la geoconservación es necesaria porque hay muchas amenazas a los sitios geológicos. Y voy aquí a hablar de algunas, todas de la responsabilidad de nosotros. Una de las principales amenazas al patrimonio geológico en general es el desconocimiento que la sociedad tiene sobre las cosas de la geodiversidad y del patrimonio.
hay un enorme desconocimiento, una enorme falta de educación geológica desde los niños en las escuelas hasta la sociedad en general. La mayor parte de las personas no lo saben la cantidad de minerales que es necesario para fabricar este micrófono. Entonces, las personas no tienen idea de este tipo de cosas. Entonces, el desconocimiento de la sociedad es uno de los principales amenazas a la geoconservación. La segunda es la minería. La minería está destruyendo lugares, evidentemente, pero tenemos que tener conciencia que no podemos vivir sin minería. Tenemos que tener minería. Minería es una actividad extremadamente importante porque queremos continuar a utilizar micrófonos. Entonces necesitamos de minería para hacer el micrófono. Pero tenemos que tener conciencia que la minería destruye patrimonio. Y también tenemos que tener conciencia que mucho del patrimonio que existe hoy lo conocemos por causa de la minería. La minería, muchos de los fósiles y de los minerales son conocidos porque hay minería. Entonces, minería es una amenaza, pero hay otro tipo de relaciones que podemos establecer con la geoconservación. Otro tipo de amenaza es el desarrollo de la ciudad, el crecimiento de las ciudades que están cada vez mayores, más largas. Entonces, muchos sitios naturales de a 20 o 30 años atrás, hoy están en medio de las ciudades y han sido destruidos con nuevos edificios, nuevas carreteras y todo eso.